Mamá, estamos escuchando a mi papá. Si ahorita le quita el audio. Viri, ¿cómo se le quita el audio? Voy. Pero yo cuando me ayudó. Aquí. Pone. Mi papá se escucha. Va, espera tantito, pa, porque... Tienes que picarle al microfonito, abajo. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Vamos a orar entonces. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, porque siempre encontramos, Señor, alimento en tu presencia, Señor. Ven, Señor, y nútrenos y danos, Señor, el alimento que tú entiendes que necesitamos el día de hoy. Fortalécenos y ayúdanos a crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Y danos fuerza y sabiduría para hacer lo que corresponde, porque con nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, recopilando un poco, pues, haciendo manera de resumen, estábamos viendo Mateo del capítulo 5 hasta el 7. Ya habíamos visto capítulo 5. Ya habíamos visto capítulo 5 y capítulo 6 completo y algo del capítulo 7. Nos habíamos terminado con la regla de oro. ¿Alguien recuerda cuál era la regla de oro? Sí. ¿Cuál es? A ver. Dice Raiza que haz a los demás como quieras que te traten, pero yo digo otra cosa. ¿Cuál es la variante de Eric? A ver. Que ante algún cuestionamiento que tengamos y que no encontremos algo específico en la Biblia para resolverlo, siempre preguntarnos si eso lo haría Cristo o no. También, ok. Es válido también. Entonces, la regla de oro es hazlo a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Y eso resume, vamos a llamarla así para que entiendan, a ver. Es la regla áurea, ¿no? Sí, la regla de oro. Los 10 mandamientos, no sé si recuerdan los 10 mandamientos de Moisés. Sí. Bueno, hay películas y todo sobre esto. Esto viene en el libro de Éxodo. Y entonces, podríamos dividir los 10 mandamientos en dos grandes grupos. Los 4 primeros y luego el resto de los 6. Los 4 primeros tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 6 con la relación con nuestro prójimo. Recuerde que, bueno, lo vamos a ver más adelante, hay dos grandes mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo el corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, los 4 primeros de esos 10 mandamientos responden a amar a Dios. Y los otros 6 de esos 10 mandamientos corresponden a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, son como un desglose de forma práctica cómo demostramos amor a Dios y cómo demostramos amor al prójimo. La regla áurea cae dentro de el amor al prójimo, o sea, de estos otros 6 mandamientos de este otro grupo de 6 mandamientos dentro de los 10 de Moisés. Entonces, pero de forma general, cualquier otro mandamiento que está relacionado con el amor al prójimo, lo podemos resumir dentro de la regla áurea de haz a los demás como te gustaría que hicieran. ¿Ok? Entonces, y como estaba diciendo Eric, esta otra regla de Dios te bendiga, hermano. Esta otra regla de si esto no lo haría Cristo, pues yo tampoco, pues nos ayuda entonces también a clarificar un poco quizás algunas acciones o algunas cosas que a veces no vienen quizás tan claras o no la conocemos o sí vienen pero no la conocemos nosotros, nos ayudan a definir si algo que vamos a hacer pues es del agrado de Dios o no. ¿Ok? Bien, entonces vamos a continuar ahí. Recuerde que estamos tratando de conocer al Rey por medio de los principios del reino. Todo esto que vemos de Mateo 5, Mateo 7, son los principios del reino que nos ayudan a conocer cómo es el reino de nuestro Rey, el cual es Cristo.
Entonces se puede conocer la calidad de un rey según las reglas o las leyes del reino. Y aquí vienen un conjunto de reglas que nos van a ayudar a conocer cómo es el corazón de Dios. Entonces vamos a continuar ahí donde nos quedamos, en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 13 en adelante. ¿Ok? A ver, alguien que lea el 13 y el 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Okay. Bien, entonces aquí está hablando de varias cosas. Por un lado habla de una puerta, también habla de un camino, ¿verdad? Bueno, hay dos caminos. Uno tiene una característica y otro tiene otra. Uno tiene la característica de ser angosto y el otro es que es ancho. Hay una puerta que tiene una característica de que es angosta y otra es que es ancha, ¿verdad? Y el premio al final, a donde van a desembocar cada uno de ellos, pues es diferente. ¿Qué ustedes creen que represente o que quiera decirnos el Señor con debemos de entrar por la puerta estrecha? Si a la lógica humana le gustaría más entrar por la ancha, ¿verdad? Cuando está diciendo estrecha, no es algo así como que, bueno, es más estrecha que la otra, sino que para entrar hay que empujar al que quiera pasar por ahí porque está como que rozando con los bordes de la puerta y no hay manera de, casi hay que empujarlo para que entre, ¿no? Entonces cualquiera en su lógica diría, bueno, pues mejor paso por la ancha que es menos esfuerzo, ¿verdad? ¿Qué querrá decir esta enseñanza de entrar por la puerta estrecha? A ver, ¿quién opina? ¿Ya no es un camino fácil? El camino de Dios es un camino que no es fácil, porque tiene muchas pruebas para que Dios prueba nuestro carácter. Ok. Muy bien, ¿otra opinión? A ver. Fe. Ya lo que yo quiero hacer. ¿Otra opinión? A ver, por allá Pita, Armando. A ver, Pita o Armando. O es acá, Carolina, a ver. Pues como Viri decía, que y lo que nos ha dicho usted muchas veces, ¿no? Que solos no podemos, que siempre necesitamos la ayuda de Cristo. Entonces, no es un camino sencillo y siempre tenemos que cargar con él para poder seguir su palabra. Ok. Fíjense que hay varios elementos interesantes. La puerta en un momento se puede cruzar, pero el camino es una senda que hay que recorrer. Entonces habla de dos momentos en la vida del creyente. Tanto es una decisión en un momento que uno cruza una puerta, pero también resta una vida por delante. O sea, que un camino que hay que recorrer. Entonces no pudiéramos decir que el cristianismo es una decisión que tomé solamente un día y bueno, ya me olvidé. No, tomo la decisión, imagínense que el camino está de continuo al terminar la puerta, o sea, entro por la puerta y sigo por un camino, ¿verdad? Tomo una decisión y sigo mi vida de acuerdo a esta decisión que yo tomé, ¿ok? Entonces, que sea estrecha, como bien estaban diciendo, es que es difícil, que no va a ser fácil, ¿verdad? Porque habla de que hay que renunciar al pecado. La puerta ancha habla de que no hay limitaciones, de que no hay restricciones. El cristianismo no pone ciertas restricciones. Si no se puede creer en Dios y al mismo tiempo estar practicando el pecado. No se puede servir al Señor y a las riquezas al mismo tiempo. O uno o el otro. No se puede servir a Dios y a los ídolos. Entonces,
el Señor exige exclusividad. Fíjense lo que estaba mencionando anteriormente, como el Señor dice, me amarás con toda tu alma, con toda tu mente, con toda la fuerza de tu corazón. Yo he de estar en primer lugar. Entonces, son decisiones que implican limitaciones en nuestra vida, que nos limitan de ciertas cosas, pero que tienen un premio, que nos llevan a la vida, que nos llevan a la salvación, a la vida eterna. Sin embargo, el que lleva una vida sin ningún tipo de limitante, porque es fácil vivir en la vida y hacer lo que bien te parezca, esa vida sin restricciones, pues lleva a la gente a la condenación y al infierno. ¿Ok? Entonces, el cruce por una puerta es el día que tomamos la decisión de pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y entregarle el corazón a Cristo. Pero luego hay que vivir caminando por la senda estrecha, que es vivir en consecuencia a esta decisión de seguir a Cristo. Cristo dice en otra porción de la Biblia, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es un seguir a Cristo, pero por una senda que es difícil, que es estrecha. Lo tremendo es que al lado de la senda estrecha, pues también está la ancha, la espaciosa. ¿Qué pasa si nosotros, al caminar por esa senda que es estrecha, nos da por mirar hacia la senda ancha que está al lado? Imaginemos una carrera. Estamos como atletas corriendo y en lugar de poner la mira hacia adelante, a la meta, hacia donde nos dirigimos, empezamos a mirar y a correr, pero mirando al del carril de al lado. ¿Qué puede suceder? Nos caemos. Podemos empezar, ¿verdad? Podemos desviarnos de la senda porque no es como, es una senda estrecha. Imagínese usted las carreras estas de los deportistas en las Olimpiadas, que hay una pista, y la pista por donde corre cada atleta, ¿cómo es? Pues es angosta, es estrecha. Y hay porciones que son rectas, hay porciones de esa pista que es recta, pero hay parte que es una curva. Y usted tiene que estar con la vista enfrente para usted seguir esa curva, ¿verdad? Porque si está mirando hacia el costado o hacia atrás, cuando llegue a la curva, pues se va a salir usted de su carril, de su pista, ¿verdad? Y entonces, así sucede en la vida cristiana. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Nuestra meta es Él, llegar a ser como Él, y no mirar entonces a la senda ancha, que es la senda del mundo. Hay mucha gente que se desvían porque miran a veces la vida del impío y dicen, mira, parece que le va bien, parece que tiene esto, que tiene lo otro, y cuando viene a ver, atraído quizás por los placeres del mundo, que son temporales, pues se pueda desviar a alguien del camino, ¿verdad? Vamos a ver un salmo que habla un poco de esto. Un momento, vamos a ver. ¿Sí están viendo aquí, verdad? Sí. Sí. Aquí le voy a enseñar un ejemplo de cómo alguien se puede desviar. Salmo 73. Vamos a leer el Salmo 73. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ok, voy a leerlo. Dice así, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ese es el peligro que puede ocurrir en la senda estrecha, que por alguna razón nos resbalemos o nos deslicemos y nos apartemos de la senda de la justicia. Dice, porque tuve, ¿qué cosa dice ahí? Envidia de los arrogantes. ¿Cómo fue este asunto de por poco desviarse? Dice, viendo la prosperidad de los impíos, en lugar de poner la mira en los tesoros del reino, en Cristo, en nuestra senda, pues él empezó a ver la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero,
no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubre de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, y verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta ahí vamos a dejarlo un momentito. Ve cómo este hombre empieza a decir que por poco resbalan sus pies porque empezó a ver la aparente vida próspera del impío sin que fueran perturbados. Y eso poco a poco le empezó como que a ganar y que casi se iba a desviar de la senda de la justicia. Y yo me he encontrado gente así también acá que dicen, pero mira, nosotros fulano de tal es hechicero o es un impío y mira el carro tan grande que tiene y el negocio que tiene, y mira que aparentemente le va bien y mira nosotros no nos va tan bien y qué sé yo, ¿no? Y empezó a comparar su vida con la del otro y eso es duro trabajo porque eso puede hacer que uno se desvíe de la senda de la justicia. En primer lugar, nuestro premio y nuestra recompensa no está aquí en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, la medida del éxito en la vida no son los bienes que poseemos, pues las riquezas de esta tierra son engañosas. Hoy las tienes y mañana pueden desaparecer. Por ejemplo, en el tiempo de los fariseos, del tiempo de Jesús, los fariseos pensaban que una señal de la aprobación de Dios es que tuvieran riquezas. Y vemos cómo Jesús unas cuantas veces le señala, le critica, le habla de hipócrita, porque estaban sirviéndole a las riquezas y no sirviéndole al Dios vivo. Entonces, la riqueza tiene un sentido de engañar a la gente y aparentar, parecer que todo anda bien, pero en un momento resbalan y en un momento lo pierden todo, y encima de todo esto, si no están en la senda de justicia, pues sencillamente van a ir a parar al lugar de condenación. Entonces las riquezas son engañosas. Hay un versículo en la Biblia, que ahora se los voy a decir, es el engaño de la riqueza. Oiga, pastor, pero no, o sea, el que hayan caído o sea, que los fariseos pensaran, asumieran que digamos, las riquezas en este mundo eran parte de la bendición de Dios, no iba relacionado un poco con el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pues, sí habla de las bendiciones y de que iba a fructificar a su pueblo. Exactamente. Por eso es que son engañados por eso, porque vieron esa parte, pero no vieron la otra parte, porque el Antiguo Testamento también habla de la vida recta y de la vida justa. Entonces ellos se agarran de la parte que les conviene, que es la parte de la riqueza, pero olvidaron completamente la integridad y la pureza del corazón. Entonces por eso es que Jesús le llama a ellos, por ejemplo, sepulcros blanqueados, porque por fuera daban una impresión, pero por dentro estaban podridos de injusticias. Entonces, las riquezas en sí no son malas ni buenas. El problema es cuál es el lugar que ocupan en nuestra vida. Si son el propósito de nuestra vida, si son lo que nos da seguridad o lo que nos da fuerza, pues está mal, porque nuestra confianza tiene que estar en Dios por encima de todo, y las riquezas sencillamente deben ser un medio que nos sirvan para ayudar al prójimo y servir a la causa de Dios. Y evidentemente para cubrir nuestras necesidades también. Entonces ellos estaban sirviendo la riqueza y no las riquezas a ellos. Entonces ahí estaba el problema de los fariseos.
Y ese es uno de los problemas de la riqueza, que van seduciendo y atrayendo a la gente hasta consumirlo. Por ejemplo, ¿cuál fue una de las tentaciones con que el diablo le lanza a Jesucristo cuando está en el desierto, en Mateo 4? Una de ellas es: si te arrodillas ante mí, te daré toda la riqueza de todos los reinos de este mundo. Y eso es una de las cosas que hace el diablo con la gente. Trata de ofrecerle riquezas y poder en este mundo, pero ¿cuál es el precio? Arrodíllate ante mí. Entonces hay gente, como quien dice, venden el alma al diablo al venderle su alma a las riquezas, al vivir para las riquezas. Y no, nosotros debemos de vivir para Dios, y si Dios nos da la oportunidad de tener riqueza, pues bien, gloria a Dios. Debemos de preguntarnos entonces: Señor, con esto que tú me has dado, ¿cómo puedo servirte mejor? Porque todo lo que Dios nos los da con el propósito de satisfacer una necesidad de nosotros, pero también para el prójimo. Entonces, los que se le da riqueza tienen una responsabilidad muy grande: preguntarle a Dios cómo pueden usar sabiamente lo que se les ha concedido. Y no hacer como una parábola que viene, que es la parábola del hombre que amontonó riquezas para sí mismo. Y le dice el Señor: necio, ¿qué vas a hacer con esas riquezas si hoy en la noche vienen por tu alma? ¿Para quién has amontonado todas esas riquezas? Entonces, la riqueza no es para amontonarlas, no es para tener un falso sentido de seguridad, es para servir. Todo lo que se nos da tiene esa doble responsabilidad. Una parte es para mí y otra es para yo servir. ¿Ok? Entonces, este hombre, al ver, en el salmo que estábamos leyendo, al ver la prosperidad de otros, empezó a querer lo que tenía el otro, a poner la vista en lo que tenía el otro y a desviarse entonces de la senda estrecha. Entonces ese es uno de los peligros que hay. Tenemos que aprender a poner nuestra vista en Cristo, examinar nuestra vida siempre con la palabra de Dios para ver si estamos en la senda estrecha o en la ancha. O sea, es como hacerse un autodiagnóstico. ¿Estaré yo en la senda estrecha o en la angosta? Bueno, voy a contrastar mi vida con los mandamientos de Dios. Voy a contrastar mi vida con las enseñanzas que vimos aquí en Mateo 5, 6, 7. Estoy poniendo mi ojo en la riqueza, pues gran problema. Estoy sirviéndole a la riqueza, pues gran problema. Por ponerle un ejemplo, ¿no? Lo de la riqueza, pero toda nuestra área, todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo está mi corazón? Recuerden que vimos Mateo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está lleno de adulterio, o de codicia, o de rencor, o de mentira? Pues si está sucio, pues evidentemente estoy en la senda ancha, no en la estrecha. Y puedo llevar una Biblia bajo el brazo, puedo ir a la iglesia y puedo estar incluso hasta mencionando el nombre de Dios. Pero si lo que está mostrando mi vida va en contra de los principios del reino, pues eso nos dice de que no estamos en la senda estrecha, estamos en la ancha. Entonces eso tiene que ver con el versículo que viene más abajo, que es donde estábamos acá en Mateo 13. Dice: por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer a ver si pueden leer Mateo 7, 15. Mateo 7. Mateo 7 del 15 al 20, a ver. A ver si quiere leo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Los conoceréis. Entonces fíjense que aquí está hablando de falsos profetas, o sea, gente que según profesan ser creyente, pero en realidad son falsos, son como lobos vestidos de oveja. ¿Cómo se puede conocer? Por sus frutos.
Entonces, este principio de conocer por su fruto es aplicable para nuestra vida también, como para hacernos el diagnóstico. ¿Estaré yo en la senda estrecha o en la ancha? ¿Habré cruzado la puerta angota por la ancha que lleva a la perdición? ¿Dónde estoy parado? O pudiéramos aplicárselo a otra persona. Oh, pero mira, fulano, parece un muy buen cristiano, pero bueno, vamos a examinar su fruto. Puede ser un predicador incluso, como hay muchos en la internet. Pero ¿cómo podemos saber si realmente es un verdadero creyente? ¿Cómo puedo saber si realmente yo estoy en la senda estrecha? Pues por los frutos, porque el árbol bueno no puede dar fruto malo, y el árbol malo, por su naturaleza, no puede dar fruto bueno. ¿Ok? Es por la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en Cuba, yo me imagino que aquí también lo hay, pero en Cuba había unas matas de ciruela. Aquí hay ciruela también, ¿verdad? Sí. Bueno, son un poco diferentes a las de allá, pero le llaman ciruela también. Entonces había una que le dicen ciruela cimarrona o silvestre. Y está la otra que no es cimarrona silvestre, que es la que normalmente los frutos son dulces. Entonces la ciruela cimarrona o silvestre es idéntica a la otra que da frutos dulces. Pudiéramos llamarle doméstica. Entonces, la única manera de diferenciar estos dos ciruelos es al ver su fruto, y no solo ver su fruto, probar el fruto. Cuando pruebas el fruto de la silvestre o cimarrona, pues es ácido. Y cuando pruebas el fruto de la otra, pues es dulce. Y las hojas son iguales, la mata es igualita, pero son diferentes como dos especies diferentes. Su naturaleza es diferente. Entonces, asimismo, podemos encontrar personas que pueden a la vista quizás engañarte, pero cuando tú lo pasas por el examen del fruto, mira, dice que es creyente, pero se las pasa metiendo mentiras. H número 1. Dice que es creyente, pero mira, jura en falso. H número 2. Dice que es creyente, pero mira como mira a aquella chiquita y la codicia, se la quiere comer con los ojos. H número 3. Y cuando empieza a pasarle todas las cosas que hemos visto de Mateo 5, 6, 7, mira, dice que es un buen creyente, pero mira cómo anuncia sus buenas obras delante de la gente para que le aplaudan o le reconozcan, no hace las cosas como en secreto. Pues cuando le pasas el filtro te das cuenta de que el fruto, lo que está viéndose en la práctica es muy diferente a lo que debería de verse, a lo que dice la Escritura. Entonces, cuando vemos esto, entonces el fruto que está dando es un fruto amargo, es un fruto ácido, no solo ácido, venenoso, que quien lo ve realmente, en lugar de glorificar a Dios, pues la gente, por culpa de estos malos creyentes o falsos creyentes, pues blasfeman de Dios y de la iglesia y de los creyentes. De forma general dicen, todos son igualitos, por el testimonio malo, por el fruto malo de alguno que realmente no sigue la enseñanza de Jesús. Entonces, igual pasémonos el filtro nosotros, hagámonos la pregunta nosotros si realmente estamos haciendo las cosas que hemos estudiado, las que estamos viendo, y así sabremos si estamos en la senda estrecha o en la ancha. Evidentemente puede que en algún momento, escuche esto, en algún momento podamos fallar, pero el creyente no es la diferencia entre el creyente y el impío, es que el creyente puede fallar en algún momento, pero no practica el pecado. Hay una diferencia en que uno falle en algún momento y se arrepienta y le pida perdón a Dios, a que una persona esté practicando el pecado. Cuando habla de practicar es porque es su hábito, es su vida normal y natural, es revolcarse en el fango del pecado. Entonces el creyente no se revuelca en el pecado. Vamos a comparar, por ejemplo, las dos naturalezas. La naturaleza de como el cerdo y la naturaleza de como la oveja. Puede que la oveja esté caminando, vamos a llamarla así, en su carril, en su senda, ¿verdad? Una ovejita. Y miró para el lado y
miró al cerdo revolcándose en el fango y por estar mirando, pues resbaló y se cayó en el fango. Pero la naturaleza misma de una oveja es que no le gusta el fango. ¿Sabe qué empieza a hacer la oveja? Empieza a berrear, empieza a ver, y empieza a gritar, y empieza a patalear, empieza a llamar a su pastor, empieza a llamar al resto de la oveja para que lo ayuden a salir del fango, porque a veces no pueden por su propia fuerza. Entonces empieza a batallar, a luchar por salir del lodo. Pero ahí al lado de la ovejita vemos al cerdo que se revuelca en el fango, se baña con el fango, se deleita en el fango y le gusta eso. Entonces es la diferencia entre un creyente que puede que en algún descuido pueda caer, pero con toda su fuerza está luchando y clamando y pidiéndole a Dios para salir del pecado, para salir de donde ha caído, y no se deleita ni se revuelca en la falta que ha cometido. Entonces es la diferencia que hay. Entonces, por eso, al compararnos con este patrón que tenemos aquí de los frutos, tengo que preguntarme cuál ha sido el estilo de vida que estoy llevando, el tipo de fruto. Recuerde que el fruto no es algo que se consigue de hoy para mañana. Es algo que poco a poco va, primero se hace flor y luego empieza, se fecundan las flores y empieza el fruto a crecer, a crecer. Es algo que lleva tiempo desarrollarse. Entonces, no es como que el creyente en un momento puede haber fallado y se levanta nuevamente. Es algo que se está practicando, se sigue desarrollando. Entonces, si esto se está practicando, una falta, un pecado, y se sigue desarrollando y sigue creciendo, pues es algo que es un fruto malo. Entonces eso nos ayuda a ver de que algo anda mal en nuestra vida. Entonces tenemos que revisar, tenemos que pedirle a Dios perdón, que nos ayude a quitar lo que no sirva de nuestras vidas, porque evidentemente estamos con un pie dentro de la senda estrecha y otro en la senda ancha. No se puede estar en los dos al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, sí. Esa es la prueba que podemos hacerle si usted tiene la duda también de, porque hay mucha gente, muchas falsas doctrinas por ahí que andan, de que sí, que testigos Jehová, que sí mormones, que sí no sé cuántas sectas y cosas que hay. Usted la tiene que pasar igual por el filtro de la palabra de Dios. A ver, ¿cuál es el fruto que está dando esta doctrina? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conducta? ¿Se parece a la de Cristo? ¿Se parece a lo que hemos estudiado? ¿Se cumple realmente lo que viene en la palabra? ¿O están llevando las cosas a como le parece? Entonces, por su fruto lo conoceréis. ¿Ok? Sí. Hasta ahí. Oiga, pastor, una pregunta. Y pues esto se refiere a los profetas, ¿no? O a los falsos profetas o a las falsas doctrinas, como la expresión falso profeta se refiere a todo aquel que profesa una fe, pero realmente es falsa. Llámese denominación, doctrina, una persona, etc. ¿Ok? Ok. Y lo que yo quería preguntar es si ya, digamos, así como en la antigüedad había profetas que eran muy importantes, ¿no? Y que lograban trascender la barrera del tiempo y ahora todavía hablamos y conocemos sus historias. O bueno, no todas, pero algunos conocen más y algunos menos, pero están escritas, ¿no? Me pregunto si ya no va a haber más de esas personas, porque sé que hay gente que tiene don de profecía, o por lo que he escuchado, que hay gente que tiene don de profecía. A mí nunca me ha tocado que alguien me diga algo que va a pasar, ¿no? Pero sí he escuchado que sí los existen. Y entonces quería preguntar si ya ese tipo de dones de profecía no van a llegar a tener la misma trascendencia que en el pasado llegaron a tener. Es una... Bueno, digamos, es diferente porque, por ejemplo, los profetas que vienen en la Biblia, su propósito era ir anunciando la venida del justo, de Cristo, y también ir alineando y trazando el camino del pueblo de Israel como tal. Hoy los profetas, más bien la función que están haciendo, que también los hay, es precisamente ir alineando
la vida también un poco de la iglesia cuando las cosas no se están haciendo bien, pero aquellos evidentemente tienen una trascendencia más grande porque su profecía incluía precisamente a Cristo. Y recuerda que el centro de la Escritura es revelar a la persona de Cristo. Sí hay personas en la actualidad que han trascendido más que otros porque sus profecías también han sido más trascendentes también, entonces hay gente que las recuerda más que menos. Pero el más grande de todos los profetas que ha habido, según Cristo, es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo acerca de sí mismo: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Lo importante, en otra palabra está diciendo, aquí el importante no soy yo, el importante es Cristo. Entonces, una de las características de un verdadero siervo de Dios y un verdadero profeta es que no llaman la atención hacia sí mismos, no buscan reconocimiento, ni buscan trascender ellos, sino que realmente el nombre de Cristo sea el que sea recordado y engrandecido. Entonces es algo interesante. Es válido recordar, por ejemplo, ahí sobre todo, o mencionar sobre todo profetas que han anunciado profecías que tienen que ver con este tiempo o con tiempos venideros, entonces sí es notorio eso. Y recordar su buen ejemplo para nosotros tratar de imitarlo, pero nunca tratar de ponerlo en un pedestal, ni idolatrarlos, ni adorarlos tampoco. Sí, no, mi duda no era tanto, o sea, como para tener una especie de líder o referente así global tipo el Papa, ¿no? O sea, no era mi pregunta sobre eso, sino realmente las profecías o lo que, digamos, el Espíritu les comunica, para a su vez ellos lo comuniquen a su iglesia, si, digamos, llegase a tener una trascendencia mayor que, digamos, sí, que incumba no solamente un pedacito de la iglesia en una colonia en Ciudad de México, ¿no? Sino algo que trascienda a todo el mundo, ¿no? Sí, hay profecías que incluyen mucho más. Hay un hermano que su oficio como tal no era profeta, pero Dios lo usaba en profecías también. Se llama David Wilkerson, y como ya él murió ya, y entonces como en los años 1980, 70 y pico, pues él profetizó muchas de las cosas que hoy estamos viviendo. Y entonces, bueno, y escribió un libro sobre eso, se llama La Visión. Un libro se llama La Visión, David Wilkerson. Fue el que nos comentó que había dicho algo sobre la pandemia, ¿no? Sí. Entonces sí hay cosas que trascienden más. Entonces el profeta trasciende según la trascendencia de su profecía como tal. Entonces así. Pero bueno, la Biblia dice que la palabra profética más segura que hay es la palabra de Dios, la Biblia misma. Porque todo lo demás está sujeto a que uno lo pueda juzgar. Por ejemplo, el profeta que profetiza algo y no se cumple, pues la Biblia dice que es un falso profeta. Así le llama, es un examen que se le hace. Sí. Entonces, hay cosas que alguien pudiera añadirle a la profecía o quitarle a la profecía, pero en lo que sí podemos estar seguros y confiar plenamente es en la Biblia. Entonces, y ahí vienen muchas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Entonces, pudiéramos contrastar a fulano de tal, dio una profecía, bueno, vamos a comparar esa profecía con lo que está escrito en la Biblia. Si no tiene nada que ver, pues desechamos la profecía del hombre y nos quedamos con la Biblia. O sea, si incluso el que profetizó, o el que según dijo que profetizó, pero es una persona que está practicando determinado pecado, evidentemente el espíritu que impulsó esa profecía no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo y Él no usa vasijas sucias, llamando a nosotros como si fuéramos vasijas. Si estamos sucios de pecado, pues Él no va a estar usándonos así. Entonces, por eso cuando hayan profecía o gente que hablen o digan algo, examinemos también, veamos realmente la conducta de esa persona, si realmente es conforme a la Biblia y eso respalda o no la palabra que pudo él
decir. ¿Ok? Recuerde que hay una alerta en Mateo 24, que Jesús lo dice varias veces. Dice, cuídense, porque en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Vendrán falsos profetas. Y lo dice como 4 veces. O sea, cuando Dios dice varias veces algo, es porque Él entiende que es de suma importancia y que nosotros nos íbamos a descuidar en eso. Entonces, hay que prestar mucha atención a todo, hay que contrastarlo con la Biblia. Sí. Todo por ahí. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra regla de fe y conducta. Entonces, vamos a seguir. Perdón por la desviada. Ok. Versículo ya 21, entonces. A ver, alguien que lo lea, Viridiana o Pili. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este verso, esta porción tiene que ver mucho con la anterior. Es como que un desglose más detallado de lo que se está explicando anteriormente. Fíjense que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, estaban haciendo cosas portentosas, sobrenaturales. Pero la regla que nos ayuda a medir la espiritualidad de alguien no son los milagros, no es lo bonito que haya predicado o profetizado, no es que haya mencionado el nombre del Señor. Según ese versículo, esos versículos, ¿cuál es la regla infalible? Dice, El que hace la voluntad. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad está escrita en la Biblia. O sea, una de las formas de hablar de la Escritura es esta. Entonces, evidentemente, si alguien puede haber hecho, usted lo ve que está haciendo milagros y cosas extraordinarias, pero no anda conforme a la Biblia, usted lo puede desechar. O sea, no, realmente no es alguien que viene de parte de Dios. Entonces, así es como Dios nos va a juzgar un día en el tribunal de Cristo. Y Él va a apartar unos a la derecha y otros a la izquierda. Y muchos le van a decir, pero Señor, ¿por qué me estás apartando a la izquierda? Dice, porque sí hiciste muchas cosas aparentemente en mi nombre, pero no hiciste mi voluntad. Pudiéramos hacer cosas como han ocurrido a través de la historia, las cruzadas esas que ocurrieron, la cantidad de gente que mataron a través de la historia, la hicieron en el nombre de Dios, pero no era la voluntad de Dios. Entonces no es porque yo haga algo en nombre de Dios, quiere decir que Dios lo esté aprobando. Todo tiene que estar contrastado con la Biblia, la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que ser la gente que conoce la Biblia, para no fallarle a Dios por desconocimiento. Por ejemplo, hay alguien que, como yo, que estoy medio que aprendiendo a manejar, pero todavía no me sé todas las señales del tránsito. Dios no lo quiera, pero un ejemplo, me agarran en el de tránsito y me dice, infracción tal y tal, tiene una multa de tanto. Y yo le voy a decir, oiga, pero que yo estoy comenzando, no me sabía esta regla. Entonces me van a aplicar la de que el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de ella. De que por no sabértela, pues no la tienes que cumplir, no tienes. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que conocer las leyes. Entonces, es nuestra responsabilidad. A ver, Pili. Tiene que ver el reglamento que estipula para saber manejar, ¿no? Sabérselo de memoria. Entonces, así mismo sucede. Tenemos que estar claros de la palabra de Dios. Igual que, no sé si sucede acá, pero en Cuba, por ejemplo, hay ciertos reglamentos que lo renuevan. O sea, ponen el vigente y hay uno viejo, que hay cosas que se mantienen y otras no. Bueno, lo mismo sucede con la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Y hay cosas del Antiguo Testamento que se mantienen hoy, pero hay otras que no. Entonces no podemos decir cuando comete una infracción de tránsito, decir, no, pero aquí dice el reglamento del año 80 que yo puedo. Y te va a decir el de tránsito, pues ya después de eso han renovado como 3 o 4 veces el reglamento. Y el que está vigente dice que la velocidad máxima es ahora tal. Entonces, te va a juzgar por el nuevo. ¿Okay? A ver, Carolina. Pastor, y por ejemplo, los que no conocemos la palabra, que la estamos conociendo apenas, ¿cómo podemos saber cuáles son los reglamentos o los versículos de la Biblia que sí están actualmente vigentes del Antiguo Testamento? Nuevo Testamento, léete el Nuevo Testamento y aplica la regla que estuvimos viendo, que dijimos, la regla de oro. Ajá, y okay. Haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo, y si no lo hizo Cristo, pues yo tampoco lo haría. Eso de forma general nos puede instruir, pero no nos queda de otra, pues tenemos que leer. Del Antiguo Testamento, la que siguen vigente ahora son las leyes morales. Las leyes morales que tienen que ver con la ética, con la integridad, el respeto de la sexualidad, el matrimonio, la familia, la moralidad para con tus vecinos, la justicia dentro de los negocios. Todas esas reglas que son morales siguen vigentes. Las leyes ceremoniales son las que no están vigentes. Por ejemplo, las de que si cometiste tal pecado, pues tenías que llevar un cordero o una paloma y hacer tal cosa. Pues esas no, porque ya el sacrificio supremo lo hizo Cristo una vez y para siempre. Y entonces ya no tenemos que hacer esos otros sacrificios. Las fiestas que se celebraban en aquellos tiempos, si fiestas judías, tienen un simbolismo espiritual para nosotros, pero nosotros no somos judíos. No tenemos que aplicar, no tenemos que hacer las fiestas ceremoniales. No tenemos que circuncidarnos porque no somos judíos tampoco. Los alimentos que corresponden a la cultura judía y a ellos, pues es para ellos, no para nosotros tampoco. La misma Biblia lo dice acá, eso lo vamos a ver más adelante también, de que Cristo ya limpió todos los alimentos y que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Entonces, podemos comer de todo excepto 3 cosas. No comer alimentos que sean dedicados a los ídolos, no comer la sangre y no comer animales ahogados. Creo que es también por el mismo problema de salud y de que la sangre la tiene adentro también. Esas 3 cosas no podemos comer. De ahí en fuera, usted da gracias a Dios y se come lo que usted le dé el apetito. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a las cosas que son diferentes. Pero sí hay muchas leyes morales que no vienen detalladas en el Nuevo Testamento, pero vienen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, delante de los ancianos te inclinarás. Esta es una regla moral que habla de el respeto a los ancianos. A lo mejor no es familia tuya, es alguien que va pasando, pero usted cédale el paso, usted ayúdelo, usted salúdelo, usted honrelo como una persona mayor que es. Un ejemplo que le digo. Por ejemplo, la Biblia dice, no traspases las sendas o los linderos que trazaron tus padres. Esto es, habla de ciertas reglas morales que tus padres trazaron. Usted honralas, respétalas, porque la trazaron tus padres también. Evidentemente que no entren en contradicción con el resto de la palabra de Dios. Entonces, en los negocios, maldito el que falsee la balanza. O sea, el que esté para ganar más, pues esté haciendo una medida errada. Eso habla de la honradez, de la integridad. Hoy sigue vigente todo eso. A lo mejor usted no tiene una balanza, pero tiene precios, factura, haga las cosas correctamente, con integridad. No esté haciendo las cosas por la izquierda, ni haciendo las cosas para con cosas que sean, no sé cómo llamarle, con artimaña para sacar más ganancias y está procesando, vendiendo cosas que son de dudosa procedencia. Entonces, eso habla de la integridad que tenemos que tener. Y son reglas morales que vienen en el Antiguo Testamento y siguen totalmente vigentes en el presente. ¿Okay? Sí.
Ok, vamos a ver entonces ya este último para terminarlo. Mateo 7, 24 al 27. Es que me estamos respondiendo. Uy. Mateo 7, 24 al 27. A ver, alguien que lo lea. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ok, está bien. Fíjese que acá entonces Jesús está hablando, un poco siguiendo el tema, el asunto no era solamente saber o conocer, sino practicar. Dice, el hombre que oye mis palabras y las pone por obra, las guarda, ¿verdad? Ese le va a ir bien, dice que es un hombre prudente. Es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Y vienen vientos, lluvias y ríos, pero su casa no cae. Entonces, cuando habla de su casa, simbólicamente está hablando de nuestra vida, matrimonio, familia, negocio, de todo lo que tiene que ver con nosotros. Todo eso está sobre una roca firme. Esa roca es la roca de la palabra. Esa roca representa a Cristo. Es el cimiento que nos garantiza de que cuando vengan el día malo, que va a venir en algún momento, vendrán lluvia, viento y río, nuestra vida, nuestra casa, lo que hemos construido no se va a caer. ¿Por qué? Porque está establecido sobre los principios del reino, que eran lo que hemos visto. Entonces hay que oírlos, conocerlos y hacerlos, practicarlos. ¿Ok? Entonces fíjese que lo mismo le sucede al hombre insensato. El hombre insensato también edifica una casa. No hace diferencia entre la casa del prudente y la del insensato. No dice que una llevaba mejores materiales que la otra. La única diferencia, no habla ni siquiera del tiempo en que le llevó construirla. La única diferencia es, ¿qué cosa? El cimiento. Uno era roca y el otro era arena. ¿Verdad? Las pruebas que vinieron contra las dos casas son iguales. Vino lluvia, viento y río. Queriendo decir que nosotros también vamos a ser probados en la vida. Va a haber momentos difíciles, que lo mismo va a venir para el impío que para el creyente. Pero si nuestra vida está fundada sobre los principios del reino, sobre Cristo, sobre su palabra, no vamos a fracasar, no vamos a ser destruidos, vamos a permanecer porque nos estamos guiando por los principios de la palabra de Dios. No solo lo sabemos, sino que los practicamos, lo llevamos por obra en todo cuanto vamos a hacer. ¿Ok? Entonces fíjese sobre lo que estamos hablando hace un rato sobre las riquezas. La primera prueba que va a ser sometida las dos casas es, dice, la lluvia. Dice, vinieron lluvia. La lluvia representa lo que viene del cielo. Habla de las bendiciones. Hay bendiciones que Dios las manda, lo mismo para el justo que para el injusto. Pero el injusto que recibe estas bendiciones, esa prosperidad, esa bendición, los echa a perder, los pudre, los corrompe porque no tienen un buen cimiento. Y en lugar de que las riquezas te sirvan a ti, terminan estas personas sirviéndole a las riquezas. Y entonces son arrastrados por la lluvia, porque su cimiento es un cimiento de arena, no un cimiento de roca. ¿Ok? Entonces, tengamos esto presente. Fíjese cómo es la comparación. Ahí en mi rancho, ahí en Cuba, más o menos había casas que las hacían también sobre tierra, como si fuera sobre arena. Eran de madera
Y entonces esas casas tenían un problema, que cuando llovía, la tierra se humedecía y no se caían instantáneamente, pero se ablandaba la tierra, y cuando soplaba el viento, como la tierra estaba blandita, pues terminaban de caerse. Pero las que estaban con un cimiento de cemento bien fuerte, pues aunque lloviera mucho no se caían. Entonces, ahí hay una combinación de dos elementos. Hay veces que viene determinada prosperidad material a alguna persona, pero si no tiene un cimiento espiritual, pues termina acabando y arrastrando a esa persona. Por eso es que dice la Biblia en 3 de Juan, dice: hijo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, si quieres la prosperidad que no te va a echar a perder, que no te va a corromper, es una que va acompañada, es una prosperidad material que va acompañada de una prosperidad espiritual. Hay gente que prospera mucho materialmente, pero no prosperan espiritualmente, y termina entonces esta prosperidad material echándolos a perder. Les ablanda el cimiento y tira a su casa. Entonces, si yo prospero materialmente, también tengo que prosperar moralmente, espiritualmente, para que la riqueza no me absorba, no me consuma, no me controle, no termine yo sirviendo a la riqueza. Entonces, por eso es que habla el sabio Salomón, bueno, en el libro de Proverbios, pero no recuerdo si es Salomón el que está escribiendo en esa parte, porque hay Proverbios de Salomón y Proverbios de Ezequías, y dice: no me des mucho para que me enriquezca yo y termine diciendo quién es Jehová, ni me des poco para que entonces sea pobre yo y tenga que robar y blasfeme tu nombre. Manténme del pan necesario. Hablando del pan necesario, es algo material que es lo que tú necesitas y que no te va a corromper. Entonces, que Dios nos dé lo que nuestra espiritualidad o nuestro crecimiento espiritual pueda soportar, que no nos dé más de lo necesario, más de lo que mi crecimiento espiritual pueda soportar, porque si no, las riquezas van a terminar corrompiéndome o arrastrándome. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese proverbio, pastor? Ahora le digo, ahora lo voy a decir. Traté de buscarlo, pero no lo encontré. Es Proverbios 30. ¿8? 30, del 7 al 9. Dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este lo escribió Ezequías, dijo, ¿verdad? Déjame revisar si fue Ezequías. Es palabras de Agur, dice. De Agur. De Agur, ajá. O sea, ¿hay 3 personas que escriben proverbios? Sí, el libro de Proverbios de forma general es escrito por Salomón, pero tiene una recopilación de otros proverbios que no son de Salomón. Ok, gracias. Okay. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a ser gente no solo que conoce la palabra de Dios, sino que practica la palabra de Dios. Entonces, cada una de estas cosas que hemos ido estudiando, pues subrayémosla, anotémosla, pidámosle a Dios ayuda para poder hacerlo, porque como le hemos dicho, con nuestra propia fuerza no la vamos a poder hacer. A lo mejor a algún hermano le es fácil la parte de la generosidad, pero hay otro que le va a ser difícil. A lo mejor hay alguno que le va a ser más fácil la parte de la oración, pero a otro le va a ser más difícil. Entonces, según la característica de cada persona, hay cosas que nos son muy difíciles hacerlas y necesitamos que Dios nos ayude, porque no podemos. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte que vimos en Mateo 5 de bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra, la parte de amar a tus enemigos, de poner la otra mejilla, el que te pida darle, bueno, solamente con la ayuda de Dios vamos a poder hacer esto, pero sí tenemos que tener claro de que esa es nuestra meta, hacia allá nos dirigimos, ¿verdad? Estamos siendo edificados, estamos creciendo hasta llegar a este punto que es a donde Dios quiere que lleguemos, ¿ok? No quiere decir que inmediatamente que uno acepta a Cristo, pues ya todo esto se cumple en nuestra vida, no. Esto es una meta hacia donde nos dirigimos, pero tenemos que saber a dónde nos dirigimos y pedir a Dios ayuda para poder llegar, ¿ok? Bueno. A ver, ¿alguna duda o pregunta? No, bueno, A ver, Armando, está muy calladito por ahí. ¿Alguna duda, Armando? Ok. Bueno, pues entonces, así terminamos esta parte de los principios del reino de Mateo 5, Mateo 7. Ya entonces la semana que viene vamos a empezar otro tema también. Pero sí, esto es importante que lo releamos, lo estudiemos y lo escudriñemos. Vamos a llamarle así, era la Constitución. No, la Constitución, ¿verdad? Por conocerla. Tenemos que conocer la Constitución del reino. ¿Ok? ¿Lili, por allá alguna pregunta, duda? No, fuera, no hay problema. ¿No? Está bien. Ok, bueno. Entonces, bueno. Vamos a orar. A ver, dinos, Phoebe. Es que, a ver, Viri es la que tenía la duda de los proverbios, hermano. Es que, ya ve que, hermano, es que no me alcancé a escuchar lo que, ya ve que Proverbios es escrito por Salomón, pero ¿por qué dijo por otras tres personas? ¿Quién? En su mayoría está escrito por Salomón, pero hay alrededor de un capítulo o de medio capítulo que está escrito por Agur y otro por Ezequías. Y entonces, son los últimos capítulos. O sea, hay una parte donde dice, hasta aquí llegan los proverbios de Salomón, y ya después entonces, creo que son como los dos últimos capítulos, 30 y 31, que son escritos entonces por Agur y Ezequías. Ok, hermano, muchas gracias. Okay. ¿Cuántos proverbios nos había dicho que había, pastor? ¿Como 360 o algo así, ¿no? Bueno, hay 31 proverbios. 31 capítulos de proverbios. Podemos leer un capítulo diario de proverbios y así estamos por lo del mes, ¿no? Que nos había dicho que el mes de febrero. Se lo recomiendo muchísimo para conocer, para muchas áreas. A mí me ha servido muchísimo. Enseguida me viene el proverbio a la mente. No voy a hacer tal cosa por tal proverbio. Sí. Ok. Bueno, vamos a orar entonces y somos entonces despedidos. Ok. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Una vez más, Señor, tu palabra es como lámpara que nos ilumina, Señor. Que nos traza una senda delante de nosotros, Señor, y nos muestra para no errar, para no desviarnos, Señor. Te rogamos, Señor, nos ayude, Señor, a aferrarnos de tu mano y a poner la mirada en Cristo y no en las cosas del mundo, andar por la senda estrecha, no por la ancha. Ayúdanos a ser gente que conoce a su Dios y que guarda la palabra de su Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien. Dios les bendiga, hermanos. Descansen y ahí seguimos en contacto ahí por Muchas gracias, hermano Jorge. Adiós, pastor. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Buenas noches.